Ya. Dios les bendiga, muy buenos días. Qué bueno, qué importante estar aquí compartiendo los hermanos, como dice el Salmo 133, juntos y en armonía. Este es un tiempo precioso, hermoso, en el que vamos a compartir una palabra de Dios. Amén. Nos vamos a ubicar en el libro del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Lo vamos buscando. Dios te bendiga, iglesia amada, todos los que nos ven, los que nos escuchan a través de este medio. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Qué bendición. Habacuc capítulo 3, verso del 1 al 3. Oración del profeta Habacuc sobre Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Qué bendición poder compartir esta mañana una vez más el poderoso mensaje de la palabra de Dios. En este libro del profeta Habacuc, es un libro realmente muy corto, tiene apenas 3 capítulos y en estos 3 capítulos, el capítulo 1 es una charla de Dios con Habacuc, una respuesta de Dios, pregunta de Habacuc, respuesta de Dios, pregunta de Habacuc, respuesta de Dios. Capítulo 2, acerca de todas las interrogantes que tenía el profeta, acerca de muchas situaciones que estaban viviendo el pueblo de Dios en su momento. Amén. Capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Viene en el capítulo 3 ya la respuesta de parte de Dios, o el entendimiento ya del profeta acerca de la palabra o la respuesta de Dios hacia su pueblo. Dice el profeta aquí, Habacuc, que escuchó la palabra de Dios, escuchó la respuesta a las interrogantes que él tenía, a las interrogantes de injusticia social, a las interrogantes de escasez, a las interrogantes de la situación geopolítica que se estaba manejando en el tiempo de este profeta. Dice que escuchó la palabra, escuchó la respuesta de Dios y temió a esa palabra. Temió. Cuando habla del temor, es un temor reverente. Dice que es un temor que se apega a la palabra de Dios. Es un temor que hace reverencia a su nombre, a su voluntad, a lo que Dios establece para el pueblo de Dios. Y el profeta habla de un avivamiento en medio de los tiempos, de ese tiempo tan complicado que estaba viviendo el profeta en ese momento. Un tiempo en el cual venía un juicio al pueblo de Dios por parte de él. Venía un juicio, pero este juicio tenía un porqué. ¿Por qué venía este juicio? El pueblo de Dios. Pero realmente este juicio venía y tenía una causa, y la causa era el pecado. Era el apartamiento que había tenido este pueblo escogido por Dios de su palabra, de su voluntad. Un apartamiento hacia la ley de Dios, pues habían abandonado el culto como tal, se habían dedicado a la hechicería, a la brujería, el abandono de las viudas, de los niños, y se habían dedicado más a esto que no era la voluntad realmente de Dios. Pero entonces el profeta dice que en medio de ese tiempo debería Dios hacer conocer la palabra, debería avivar eso que realmente el pueblo había perdido. Y en la parte B del mismo versículo, el verso 2 dice: y en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de este juicio, acuérdate de la misericordia. Apelaba el profeta a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el que iba a hacer juicio, o el instrumento con el que Dios iba a hacer juicio, era un pueblo pagano, un pueblo perverso, como el caldeo, como el babilonio, ¿sí? Y entonces el profeta Habacuc no entendía, o quebraba, chocaba esta palabra de Dios con cómo iba a ejecutar Dios esa justicia.
a través de ese instrumento que era Babilonia. Entonces clama el profeta Habacuc por misericordia, como nosotros deberíamos clamar en estos tiempos difíciles, por la misericordia de Dios. Uno de los atributos de Dios es su misericordia. Dice, Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia, y no para siempre estarás airado, dice el salmista. Entonces, si adelantamos un poquito al verso 17, el profeta Habacuc hace una confesión de fe. Una confesión en la cual declara: aunque la higuera no florezca, versículo 17, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué tremenda declaración de fe de este hombre que entiende todas sus interrogantes han sido despejadas aquí ya en el capítulo 3, y entiende y sabe cómo esta palabra que Dios le está dando, ¿sí?, es para su bien, es para su fortalecimiento y para levantar también aquellas personas que en medio de esta tribulación, en medio de esta confusión, en medio de este tiempo de crisis, de muerte que se les venía encima, ¿sí?, habían personas que realmente habían guardado la palabra. Y entonces viene esta declaración de fe del profeta, y él dice que aunque la situación sea muy difícil, muy complicada, lo único que nos queda es apelar a la misericordia de Dios y saber que si confiamos en Él, dice el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué importante es podernos gozar y alegrar en medio de la dificultad, porque es muy fácil reír, es muy fácil estar bien cuando las cosas andan bien, cuando hay prosperidad, cuando hay regocijo en todas las áreas de nuestra vida, pero es muy difícil adorar a Dios, alabar a Dios cuando las cosas realmente no van muy bien. Entonces, en este sentido, el profeta hace esta declaración de fe, que aunque los tiempos sean muy difíciles, él con todo iba a confiar en Dios. Mi querido hermano, nos queda eso por delante, que a través de la palabra del Señor, que nos da fortaleza, que aviva en nuestras vidas eso que realmente tal vez haya muerto, tal vez ha menguado nuestra fe, tal vez ha menguado nuestro optimismo en frente de la situación que estamos viviendo, que es a nivel mundial. Pero nos enseña la palabra es profunda y trasciende los tiempos, y ha llegado hasta nuestros días el libro del profeta Habacuc para dejarnos una enseñanza, para dejarnos este manual de vida para nosotros. Entonces nos queda confiar y alegrarnos en el Señor, porque a pesar de que la situación esté muy complicada, Dios está al control de nuestras vidas y de nuestras situaciones. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios obre en este momento. Amén. No sé qué situación estás viviendo, amado hermano, no sé qué situación estás teniendo en tu vida, en tu casa, pero sé que de Dios, si tú pones tu confianza en Él como lo hizo el profeta Habacuc, va a ser algo muy diferente. Dios va a avivar esa obra, Dios va a hacer algo sobrenatural en este momento a través de su palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, bendigo tu santo nombre, Señor. Declaramos, Señor Dios amado, que aunque la situación sea difícil, que aunque la situación, Señor, esté muy complicada, Padre Celestial, en esta hora de la mañana, Señor, yo declaro tu presencia y tu gracia, Señor, en nuestros corazones, Señor. Toma la vida de mis hermanos, Señor. Toma la vida de cada creyente, Señor Dios amado.
y trae fortaleza a su vida, Señor. Trae consuelo, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, fluya como río de agua viva, Señor, en su vida, Padre. Y que hagas entender a cada uno de nosotros, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Que tú estás en control, Señor, a pesar de las situaciones tan difíciles que el mundo está viviendo. Una situación tan complicada, Señor, de incertidumbre política, Señor, económica, social, Señor Dios amado. Te pido, Señor, que en medio de esta turbulenta agua, Señor Dios amado, traigas paz al corazón de cada hermano, de cada creyente, Señor. Te lo pido en el nombre precioso y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Te bendigo y te alabo por siempre y para siempre. Así que, mis queridos hermanos, adelante. Mucha fe, mucho gozo y sepan que Dios les ama y nosotros también. Amén. Dios les bendiga.